Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Decía el genial Ortega y Gasset que todo resultado de un esfuerzo, que solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Una frase que Ortega escribió en aquella Europa convulsionada por las trifulcas entre fascistas y comunistas, con líderes que le prometían al pueblo cambios radicales y que achacaban la culpa de todo lo que pasaba a sus rivales sin asumir ni una pizca de culpa para ellos mismos. En estos días de convulsión en Costa Rica se evidencia más que nunca la importancia de los liderazgos y también cada vez el daño que ocasiona la ausencia de esos liderazgos que enriquezcan la esfera pública. ¿Cuál es la importancia de los liderazgos? Es lo mismo un líder que un caudillo. Todos los líderes son populistas. Para analizar estos temas tan actuales en la Costa Rica de las últimas semanas, invité al abogado y especialista en comunicación política, Gustavo Román Jacobo. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, Ernesto. Yo encantado de estar aquí en la televisión pública y siempre me complaces citando a Ortega y Gasset. Sí, sí, es un clásico. Es un clásico, sí, sí. Es un clásico más allá de la broma común que nos hacemos siempre que nos vemos. Ortega es quizá uno de los pensadores centrales. Yo sé que vos tenés predilección por él, pero realmente tiene un cuerpo, una obra que está muy presente, que uno lo encuentra muy presente siempre. Yo creo que da muchas claves para interpretar el tiempo que estamos viviendo, ciertamente. Sí, Así sí. es. El país, decíamos, vive un momento muy convulso. Venimos de varias semanas de cortes, de bloqueos, de enfrentamientos muy fuertes y hay un ambiente de desconfianza, de recelo, instalado en el aire social. Vos has trabajado mucho el tema, has pensado mucho alrededor del tema de los liderazgos. ¿Esta tensión es producto de un agotamiento de esos liderazgos? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Los liderazgos tienen muchas... es una condición, la condición de líder o de lideresa es una condición que tiene muchos recursos, pero podríamos resumirlos en dos, básicamente. Un talento especial, dependiendo del grupo del que sea líder, ese líder, porque lo va a ayudar a conseguir sus objetivos, y credibilidad. En Costa Rica, en el espacio público, nosotros tenemos un déficit de talento. Yo creo que hemos ahuyentado el talento. Este país tiene en las mejores universidades del mundo y en organismos internacionales de primer orden hoy a costarricenses luciéndose que no están acá porque han salido huyendo de una esfera pública alimentada por un discurso tóxico, un discurso antipolítica que denigra, que homogeniza a los políticos y que repele el talento y que erosiona la credibilidad. Entonces quedan en los espacios públicos personas con talento, sin duda, no son la mayoría, es mi opinión, pero quedan en todos los partidos políticos, en el gobierno, en la oposición. Lo que pasa es que lo que no tienen, aún esas pocas personas que quedan con talento, es el otro elemento del liderazgo, que es la credibilidad. Y no la tienen porque ese discurso también lo ha barrido. Justamente eso que decís me parece fundamental. Y pensaba, voy a cometer la imprudencia de traer un nombre propio a la mesa. Pensaba en Franklin Chan. Franklin Chan fue el gran héroe costarricense de la conquista del espacio hasta que llegó a Costa Rica.
Y cuando llegó a Costa Rica, esa admiración que era prácticamente desde todos los sectores ideológicos y políticos y sociales, incluso académicos, se empezó a cuestionar. Cuando hizo una propuesta concreta a Recope, incluso apareció la sombra del interés pecuniario y tal, ¿verdad? Es imposible, no hay nombre que aguante en esa dinámica. Y es una vocación suicida como sociedad esta que estamos siguiendo, porque los liderazgos tienen dos funciones básicas que se ven después en lo que ocurre cuando ya no están. Una es que son quienes interpretan para su grupo el caos de lo que ocurre y le dan sentido. Y entonces, ¿qué ocurre cuando no están? Desasosiego. Voy a citarte a Ortega y Gasset. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Qué buena esa. Sí, es que por eso lo citamos tanto, porque es muy bueno. Y lo otro que se genera cuando no están los liderazgos es parálisis o violencia. ¿Por qué? Porque se necesita de esos representantes para que negocien y lleguen a acuerdos. Es la única forma de gestionar de manera pacífica nuestras diferencias. Y si quitas a esos representantes capaces de negociar y de llegar a acuerdos, solo queda o la parálisis, que es lo que hemos vivido durante mucho tiempo en Costa Rica, o la violencia. Sí, que es un poco los escenarios que lamentablemente vivimos hace pocas semanas. Es decir, cuando no hay la posibilidad de administrar el disenso, cuando uno tiene una diferencia muy importante con otro y no hay un organismo capaz de administrar esa diferencia, la justicia en algún sentido, la policía en otros sentidos, la política, el Congreso debería ser el Congreso y la dinámica con el Poder Ejecutivo deberían ser los administradores de ese norte. Claro, pero en algún momento distintos actores pensaron que estaba muy bien agarrar a los políticos como bolsa de arena, porque entonces eso iba a generar la credibilidad que perdían los políticos, la iban a ganar ellos. Particularmente desde los medios de comunicación, yo creo que fue muy hostil ese discurso. Pero vea una cosa, Ernesto, desde el 2009, si no me falla la memoria, Manuel Castells había adelantado, un teórico español de la sociedad de la información, que ese desprestigio y esa deslegitimidad, después de barrer con los políticos, iba a ir barriendo una a una con todas las instituciones sociales y con toda la credibilidad. Y hoy tenemos una credibilidad barrida, no solamente de los políticos, en la judicatura y también en los propios medios de comunicación, en las propias personas que en este país, que no son pocas, que hacen muy buen periodismo responsable y que están aportando moderación y mesura en la esfera pública. Hoy uno ve las cosas que se dice sobre esas personas en las redes sociales y los memes y las reacciones que hay cuando salen y dan una palabra en un sentido u en otro, y es preocupante. Voy a aprovechar tu expertise sobre Ortega. Hay un concepto que él desarrolla muy bien y que vos también le has seguido mucho la pista, que es el concepto de la élite. Pero cuando se habla en el sentido orteguiano de élites y que vos seguís, se habla de las élites en el sentido de los privilegios, de los ricos versus los pobres, o ¿en qué sentido habla de élites Ortega? Él habla más de minorías dirigentes y sí, habla de grupos o de personas que no se satisfacen con los estándares básicos que se establecen en la sociedad, que se demandan más a sí mismas y que establecen, a veces sin ningún tipo de investidura formal, una ejemplaridad pública que sirve como norte o guía a las sociedades en momentos particulares. Una sociedad saludable necesita este tipo de personas en todos los ámbitos, en los sindicatos, en el mundo de la empresa, en los medios de comunicación, en la política, por supuesto. Y él describía un fenómeno de rebelión de las masas
que estaba precedido justamente por una declinación de funciones de esas minorías dirigentes. Te paro un minutito ahí. Esa escena me remite directamente, esa escena y ese concepto de Ortega, de la rebelión de las masas previo a un agotamiento, un fracaso o a un cesar la función de los líderes, me remite a las escenas que hemos vivido en los bloqueos. Gente desbordada por su situación personal, en el mejor de los casos, procurando un interés particular, interrumpiendo el tránsito o deteniendo a una mujer embarazada que tiene que ir a parir a un hospital. Y con esa gente es imposible debatir en términos racionales. No hay nada más terrible que tener un dolor agudo y no saber ni de dónde viene. Y saber que te están bombardeando el rancho y no saber ni de dónde vienen los tiros. Y eso tiene que ver con ese desasosiego también. Y con una especie de borrachera semántica, permíteme esa expresión, en nuestra esfera pública de algunas de esas élites, declinando funciones. Por ejemplo, que se haga una gestión de tributación, de auditoría sobre el economista Gerardo Corrales y se diga que eso es persecución bolivariana sobre esa persona. Kirchnerista. Es que, sí, o que se diga que lo que está haciendo Célimo Guido, que yo creo que es un delito, lo del bloqueo de las calles, que se diga que es terrorismo. O esta cosa de escribir la nación con Z. Es decir, es una desmesura, un desbozalamiento que a lo único que aporta es a ese desasosiego y a esa confusión. Ese concepto que acabas de tirar, que te lo compro, el de la borrachera semántica, me parece muy interesante porque yo que viví en una dictadura, a mí me tocó vivir en Argentina en los años 70. Aquí decían la dictadura de los Arias. La dictadura de los Arias, ahora es la dictadura de Carlos Alvarado. Sí, sí, sí. El concepto de dictadura es un concepto muy concreto. El concepto de dictadura lo graficó muy bien Quino con un señor con un palo gigante que decía que era el palito de abollar ideologías. ¿Verdad? El concepto de dictadura es un señor que te parte la cabeza contra un palo y no podés ni siquiera chistar. Costa Rica está muy lejos, pero muy, muy lejos de eso. Y entonces esa borrachera semántica pone todo parecido, todo es lo mismo. Así es, y cuando el lenguaje se utiliza de esa manera tan alegre, ya pierde su función para identificar y para pensar. Es que nosotros, no hay que olvidarlo, nosotros pensamos con palabras. No tenemos otra forma de pensar la realidad y de encontrar soluciones con palabras. Entonces hay que tratar las palabras con más cuidado. Totalmente. Las palabras condicionan, la manera en que articulamos las palabras condicionan la manera en que pensamos. Así es. En esta marea de cosas, un político escribió ayer o anteayer una columna llamando al presidente a hacerse a un lado y proponiendo que un hombre fuerte, por supuesto que nadie ha elegido en las urnas, se haga cargo de dirigir el gobierno. El comentario afortunadamente generó un enorme rechazo en redes, que es básicamente el lugar en donde muchas de estas cosas se discuten. Pero pensaba, este tipo de propuestas son un síntoma. Y además, ¿cuál es el límite para el descontento? ¿Hay un límite para el descontento? Uno puede, ¿cómo expresar ese descontento dentro de un marco democrático? Yo conozco a Juan Carlos. Y creo vamos a decirlo con nombre y apellido. El comentario lo firma Juan Carlos Hidalgo. Yo conozco a Juan Carlos y creo que es una persona de convicciones democráticas y creo que sabe que no estuvo acertado y lo ha manifestado el día de hoy. Pero sirve, yo creo que el provecho que podemos sacar socialmente de esa columna desacertada es que nos permite una reflexión en el sentido de que si don
Rodrigo Chávez o otros economistas que visitan constantemente platós de televisión para decirle al presidente lo que tiene que hacer, o don Célimo Guido, que desde su bloqueo callejero le dice al presidente lo que tiene que hacer. Si ellos quieren tomar decisiones sobre los asuntos públicos, no tienen que consultarle a usted, Ernesto, ni tienen que consultarme a mí, tienen que consultarle al electorado. Tienen que poner su nombre en una papeleta y ofrecer su nombre al pueblo para ver si los vota o no los vota. Pero tiene que quedar muy claro, y nuestra convicción democrática tiene que estar muy clara en el sentido de que ni una turba callejera, ni las múltiples invitaciones a hablar en un plató de televisión o de radio, ni las voces de dioses que me hablan y que me dicen que yo soy la persona escogida, nada de eso me legitima en una democracia para tomar decisiones sobre asuntos públicos, solamente el voto popular. Más claro, hay que echarle agua, pero es interesante porque eso no anula la dialéctica de poder debatir públicamente. Claro. No anula. Uno no tiene por qué someter su nombre en una papeleta para poder disentir. Es válido, el disenso es válido y es súper necesario. Lo que yo me planteaba un poco a partir de la columna de Juan Carlos Hidalgo era cuál es el límite, si hay un límite para ese disenso, porque hay y lo mismo ocurrió con el caso de los bloqueos, hay un delito que se llama el delito de sedición. Ya, si yo estoy pidiendo un golpe de Estado o estoy llamando a una insurrección, ya, ¿verdad?, estoy rozando esos límites. Yo creo que más que buscar, porque además yo no soy experto en este tipo de cosas, de delitos o de... Sí, te estoy metiendo en camisa. Yo creo que más importante que eso es recuperar valores de moderación y de mesura en la intervención de la esfera pública, incluso tener cuidado con las formas verbales que se utilizan. Yo al presidente de la República no le puedo hablar con imperativos. Yo no le puedo decir, porque claro, lo que me va a decir, no me lo va a decir seguramente, pero lo que va a pensar en confianza es, ¿y usted qué me está diciendo? ¿A usted quién lo votó? ¿Quién le dijo a usted que usted me puede dar órdenes sobre qué hacer o qué no hacer? Yo tengo un mandato y ese mandato tengo que respetarlo. Es un mandato democrático y acaba el 8 de mayo del 2022. Aquí podemos tener en Costa Rica al mejor presidente del mundo mundial o al peor presidente del mundo mundial que termina su mandato el día que termina, no antes. Y eso nos ha diferenciado en el mundo y particularmente en América Latina. Seguramente Alfredo González Flores fue el último que no terminó, bueno, que además no tenía un mandato democrático, pero que no terminó su mandato. Entonces, eso hay que conservarlo y hay que cuidarlo. Ese tipo de activos democráticos es como la gente que hereda cosas de la familia. Hereda un campo, hereda una casa. Es un activo, es algo que los que estuvieron antes que uno le dejaron a uno. Ese activo democrático es algo que yo no sé hasta qué punto la generación actual o las generaciones que convivimos en el presente valoran en Costa Rica en su totalidad. Porque nosotros tendemos los seres humanos a naturalizar lo que es cotidiano. Entonces pensamos que así como sale el sol todos los días, así vamos a estar votando cada 2 años o cada 4 años por presidente, pero no es así, es una construcción muy difícil. Es muy difícil que una sociedad, es una excepción recientísima en la historia de la humanidad, que una sociedad logre construir y consensuar los mecanismos adecuados para resolver el tema del poder, que es el tema en el que llevamos más la violencia en la piel, resolverlo de manera civilizada, lo más civilizada posible, en unas urnas y en un sistema de diálogo y de debate político. Volviendo al infinito Ortega y Gasset, aquella frase de yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Si los liderazgos no nos ayudan hoy a salvar esta circunstancia por la que andamos, vamos a seguir en una espiral descendiente. ¿Cómo salir de ese ciclo?
Nosotros estamos, y Ortega cuando decía de tomar en serio la circunstancia, era tomar en serio los hechos, que es justo lo contrario en lo que me parece que estamos ahora, en una espiral de pensamiento mágico. Un pensamiento mágico que yo lo veo en tres versiones, Ernesto. Una es su versión tecnocrática. No solamente la columna de Juan Carlos, se lo he escuchado a don Rolando Laclé, a don Rodrigo Chávez, es esta idea de hacer un grupo de expertos, de técnicos, con un saber aparentemente desideologizado, que son los que van a... Nosotros no tenemos en Costa Rica un problema de encontrar la solución de la crisis que estamos atravesando. Es que cada grupo tiene clarísima cuál es su solución, pero son distintas entre ellas. Ese es el problema. El tema es cómo encontrar algo que nos una, que nos cohesione. Rolando Laclé decía que todo el mundo sabe, con estas palabras, todo el mundo sabe quiénes son los mejores economistas de este país, son los que tienen que integrar. No, ¿cómo que todo el mundo? Pues algunos pensarán que don Rodrigo Chávez, otros que don Luis Paulino Vargas. Yo no estoy valorando, estoy diciendo lo que son los hechos y hay que atender a los hechos. Incluso personas dentro de la misma escuela de pensamiento, el señor Hayden puede salir diciendo que podemos utilizar las reservas del Banco Central y don Rodrigo Cubero sale y le dice que no. Es decir, no es tan claro como que vamos a meter todo en un tubito de ensayo y va a salir una respuesta. Y luego hay dos más de estas versiones de pensamiento mágico. Una es su versión moralista, que uno le escucha mucho en movimientos sociales y también en la iglesia. Esta cosa que a veces los periodistas para cualquier cosa van y le preguntan al cura qué piensa. Bueno, dicen, lo que hay que resolver esto es con justicia, con equidad, con ética. ¿Quién se puede oponer a eso? Todo el mundo va a estar de acuerdo. Claro, pero señor, aterriza esos conceptos a medidas concretas y se va a dar cuenta que cada grupo lo ve diferente. ¿Qué significa equidad para unos y para otros? ¿Quién va a pagar esta crisis fiscal? Claro. Bueno, entonces le voy a cobrar un impuesto a partir de ahora a las propiedades, a sus propiedades. No, eso no es equitativo, claro, porque son las mías. Claro, pero el pensamiento mágico quiere darle la espalda a la realidad y pensar que esto se resuelve recurriendo al conocimiento técnico de los tecnócratas o a los valores éticos y morales Y luego su tercera versión, la tercera versión de este pensamiento mágico es su versión primitiva. Yo, con todo respeto, la veo reflejada ahora en la reaparición de doña Pilar Cisneros. Esta recuperación de valores primarios de coraje, fortaleza, firmeza, decisión, valentía, una especie como de virilidad uribista o fujimorista. Es pensamiento mágico también, porque, señora, al frente de su firmeza está el otro que piensa distinto a usted y que tiene la misma firmeza y que se le va a oponer, a menos que la expectativa sea pasarle por encima, ¿verdad? Sí. No. Vamos a ver, esto no lo vamos a resolver ni a punta de valores primarios, de firmeza, ni a punta de moralismos, ni a punta ni se resuelve porque unos tecnócratas se reúnan y nos den la respuesta. No, hay que ponerse de acuerdo. El dato de realidad... No nos podemos saltar el penoso proceso de ponernos de acuerdo. El penosísimo, ¿cómo? Es que no nos gusta, Ernesto, por eso es que no nos gusta la política, no nos gusta tomar en cuenta que está el otro al frente y que ofrece resistencia y que mis valores, mis principios, mis intereses van a tener que transar. Y de eso se trata la política, de construir mundo común a partir de esas diferencias. Hay una ausencia, a ver cómo lo ves vos, que noto. Ahora estamos discutiendo casi que de manera única cómo salir del enredo fiscal. Básicamente, como país, como sociedad, lo que estamos discutiendo es cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos el 2021. ¿De dónde sale la plata para el alquiler? ¿Cómo pagamos el cable? ¿Y con qué plata le metemos gasolina al carro? De eso es en lo que el país está enfrascado, casi exclusivamente. En ese pensamiento le acabamos de meter un machetazo de 8.000 millones de colones al presupuesto del Ministerio de Cultura. Entonces uno dice, bueno, ok, estamos pensando prácticamente que solo en cómo pagar la renta.
Lo que no estamos pensando es en qué país queremos. Y debatir sobre qué país queremos es, me parece, uno debe pensar, ¿para qué voy a juntar la plata? La voy a juntar para invertir en tal o cual proyecto de país. Y ese debate está ausente. Y es lo difícil de llegar a la letra menuda. Yo creo que la mayoría podemos coincidir en que la cultura es muy importante, pero llegamos a situaciones límites de priorizar y eventualmente en este momento además de sacrificar lo importante en función de lo urgente. Tiene que ver precisamente con llegar a esos márgenes y a esas situaciones límites tan penosas. Gustavo, se nos acabó el tiempo, pero como siempre yo disfruté mucho la charla. Me quedo con esa frase que también creo que define mucho esta coyuntura. Cuando los liderazgos se van agotando, se dificultan, empezamos a tener que decidir entre lo urgente y lo importante. Así es, ojalá tengamos la serenidad para hacerlo en un momento en el que faltan liderazgos en el país. Gustavo Román Jacobo, muchas gracias. Encantado. Gracias también a ustedes por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos la pista. Me dicen al oído que el Congreso acaba de aprobar en primer debate el proyecto para rebajar el monto del marchamo del año que viene. Así que vamos a estar en las ediciones que siguen dándole seguimiento al tema. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.